por Facebook. Yo soy Ani Ochoa, directora de Fundación Marisa, y estamos felices de que nos acompañen en esta que es la cuarta edición de nuestros webinars, videoconferencias que hemos estado haciendo. El tema de hoy, que nos encanta y nos emociona mucho, es Educación no violenta, un camino posible hacia la igualdad, con la doctora Paola Lazo, que es investigadora, profesora y activista en temas de género y de educación, además de ser una consejera, una de nuestras consejeras que queremos tanto en Fundación Marisa. Muchas gracias, Paola, bienvenida. Muchas gracias, Ani. Muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, gracias a Marisa por abrir el espacio de la Fundación para poder dialogar y reflexionar con ustedes esta tarde. Y gracias también a Fer, que nos va a estar ayudando con la transmisión en Facebook y recuperando las preguntas. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Paola. Pues bueno, antes de comenzar, unas notitas pequeñas. Paola va a estar haciendo la charla durante entre 35 y 40 minutos y después de esto vamos a abrir el espacio para preguntas. Les pido por favor que las preguntas las hagan bueno, todo el mundo estamos con nuestro video y nuestro micrófono apagado. Por favor, las preguntas por el chat, pueden hacerlo en el chat público o también pueden enviarnos mensaje directamente a Fundación Marisa para que se quede en privado. Vamos a tener las preguntas aquí del Zoom y también tendremos las de Facebook. Entonces las pueden ir poniendo conforme vaya pasando el tiempo y al final las recuperaremos para plantearlas. Así que bueno, pues seguiremos dejando entrar a las personas, pero Paola, adelante, muchas gracias y otra vez gracias por estar con nosotros y nosotros. Muchas gracias. Voy a compartirles la pantalla porque preparé una pequeña presentación para que nos vaya guiando a lo largo de la charla. Listo. Bueno, la charla del día de hoy la titulamos Educación no violenta, un camino posible hacia la igualdad. Bueno, y me gustaría primero compartirles un poquito por qué hablar de educación no violenta actualmente, al día de hoy. Y luego platicarles un poquito desde qué postura estoy planteando la reflexión que hago y cuál sería el interés de la Fundación en tocar este tema que me parece tan relevante. Lo primero es, como bien sabemos todas y todo, es sumamente preocupante en términos de violencia. Somos un país que está viviendo crisis de violencia muy grave y muy seria. Y en este sentido, lo que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia las minorías sexuales, es una violencia que está cimbrándonos de manera muy particular, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo la pandemia y que hemos visto muchísimos reportes y muchísimos estudios que hacen relación del COVID y la violencia, lo que ha significado el confinamiento en el hogar y el estar encerrados por tanto tiempo para muchísimas mujeres y para muchísimos niños y niñas y jóvenes, ha implicado un sufrimiento más fuerte a causa de las violencias, ¿no? Los datos y las estadísticas nos vienen a reflejar que la situación, en lugar de mejorar, está agravando. Tenemos también, por otro lado, los datos de las Naciones Unidas que nos dicen que en nuestro país mueren al día 10 mujeres asesinadas, o sea, víctimas de feminicidio, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? En manos generalmente de sus parejas o de exparejas, que tienen una conducta extremadamente violenta y que puede llegar hasta el asesinato, ¿no? Entonces, en ese sentido fue que nos parece que es muy pertinente hacer esta reflexión el día de hoy y ver de qué manera la educación puede ayudarnos a darle vuelta a esta crisis de violencia y a poder transformar las prácticas de violencia de género tan fuertes que vivimos en el país. Contarles que la perspectiva teórica desde la que estoy hablando es la perspectiva que se denomina sociocultural. Hay muchas maneras de mirar la violencia y de entenderla y de estudiarla. Algunas se enfocan más en el ámbito psicológico y en el ámbito individual, y yo hoy esta tarde quiero enfocarme más al ámbito que tiene que ver con la cultura y con la sociedad en la que vivimos, porque creo firmemente que la violencia que ejercemos las personas tiene muchísimo que ver con la manera en que hemos sido educados y la manera en que hemos sido formados. Y entonces desde ahí me voy a detener a reflexionar el día de hoy y a dialogar con ustedes desde esta perspectiva sociocultural. Por otro lado, también estoy tomando una perspectiva crítica de la educación, porque creo que hay que cuestionar la manera en la que socializamos y educamos a los niños, a las niñas,
a las y los jóvenes que van aprendiendo que la violencia se vale o que la violencia puede ser una forma de resolver conflictos o de tratar a las y los demás. Y entonces me parece que también la postura crítica en la educación va a ser una postura que estoy colocando esta tarde en la mirada de mi conversación. Y por último, lo que tiene que ver con la perspectiva de género, que muchas veces se confunde y la gente piensa que perspectiva de género quiere decir hablar de las mujeres. Y no, la perspectiva de género quiere decir hablar de las relaciones entre las personas, las relaciones entre los hombres y las mujeres, que históricamente han sido tan desiguales, tan injustas y tan desequilibradas en muchos de los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Entonces, hoy me voy a poner también los lentes de la perspectiva de género, que la verdad es que trato de no quitármelos para entender la realidad, y desde ahí vamos a mirar la charla de hoy, ¿no? Y en este sentido también contarles que la Fundación Marisa, como bien saben ustedes, uno de sus objetivos centrales es erradicar la desigualdad de género y poder impulsar situaciones y contextos mucho más justos, mucho más igualitarios y mucho más respetuosos para todas y para todos. Y en este sentido, entonces, la apuesta por pensar y encontrar otros caminos, quizás a través de la educación, es lo que tenemos colocado esta tarde como apuesta en la Fundación. Entonces, bueno, agradecerles de nuevo que estemos hoy aquí y arrancamos con la charla. Primeramente, me gustaría que nos preguntáramos y que reflexionáramos si la violencia es instintiva, ¿sí?, o natural y biológica, o es más bien cultural y aprendida. La violencia presenta muchas facetas. Unas son más visibles que otras, y las que son realmente visibles, si nos imaginamos a la violencia como un triángulo, lo que se ve en la parte, la violencia visible estaría como en la parte superior, y que son esas violencias que son fáciles de detectar porque se hacen visibles. Los gritos, las agresiones, las amenazas, los golpes, los insultos, las violaciones, el abuso sexual, esas están muy visibles y son generalmente las que la sociedad o las instituciones del Estado atienden y atacan. Sin embargo, la violencia tiene como base otras dos violencias que son muy fuertes y muy sólidas, y que son las que permiten que esta violencia visible ocurra, y que es la violencia cultural y la violencia estructural, pero son mucho más difíciles de distinguir e identificar porque no son reconocibles e identificables tan fácilmente. ¿Sí? La violencia cultural tiene que ver con esas violencias que forman parte de la cultura en la que estamos insertos, de la cultura en la que pertenecemos, y que de alguna manera están como normalizadas o naturalizadas porque decimos, bueno, así somos los mexicanos, somos muy bromistas, bueno, todos los mexicanos pues somos un poco machistas, o somos muy sexistas, ¿no? O somos muy discriminadores, o somos muy racistas en algunas cosas, ¿no? Entonces, esta normalización de las violencias tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la forma en la que las familias educamos, con la forma en la que las escuelas enseñan, con la forma en la que las instituciones del gobierno están también paradas, con la forma en la que la iglesia también nos mira y nos adoctrina, ¿no? Y por otro lado, está también la violencia estructural, que tiene que ver con, formalmente, con estas instituciones que lo que hacen es negar derechos humanos a las personas. Y voy a poner dos ejemplos para que entendamos cómo es esta violencia estructural. Por ejemplo, ahorita nosotros, si revisamos los datos de las desafortunadas muertes que hemos tenido por COVID, nos damos cuenta que el 71% de las personas que han fallecido por COVID, a causa del COVID, son personas que tenían como máximo la educación básica, o sea, tenían como máximo grado de estudios la primaria. Esto es, por supuesto, una responsabilidad del Estado, que no ha sido capaz de proveer la educación en todos los niveles para todas las personas, para las mujeres, para los niños, para todas las personas en todas las áreas de nuestra sociedad. Y entonces, por supuesto, el no tener educación hace que entonces se haga como una escalerita de desigualdades en términos, por ejemplo, para el trabajo. ¿Sí? No, es más difícil conseguir un buen trabajo, un trabajo formal que además te dé la oportunidad de tener un seguro social que cubra tus necesidades médicas, y se va haciendo este escalafón de desigualdades que son violencias estructurales provocadas por un Estado que es desigual y que es injusto en ese sentido. Entonces, esa es una violencia estructural. Otro ejemplo de violencia estructural, por ejemplo, sería lo que llamamos, por ejemplo, si conocemos el sistema político del apartheid, ¿sí?, que desde la ley justifica la segregación racial de las personas, pues es otra violencia estructural, ¿no? Entonces, estas violencias, la cultural y la estructural, no son tan visibles y son mucho más difíciles de erradicar,
pero estoy convencida que si no las trabajamos, si no las atendemos y no las desmontamos, no vamos a lograr erradicar la violencia. La Organización de las Naciones Unidas define la violencia como toda forma de maltrato, presión, sufrimiento o manipulación que se ejerce sobre una persona o ser viviente. Es un comportamiento que deliberadamente provoca daño en los individuos, ya sea este de tipo físico o emocional. Se relaciona con el ejercicio de poder de una persona sobre otra o de un grupo de personas hacia otro. Y aquí me gustaría detenerme en dos nociones que nos ofrece la definición de la ONU. La primera tiene que ver con la palabra deliberadamente. Es decir, la violencia es intencionada, ¿sí? La violencia no es accidental. No es, ay, no te quería ofender, no te quería lastimar, no te quería golpear. Hay, a veces de manera inconsciente, una intención de hacerle daño a la otra persona o de demostrarle que yo soy más fuerte o que yo tengo más poder o que yo tengo más dinero, ¿sí? Y que yo soy el que mando o la que mando. Entonces, esta noción de deliberadamente es muy importante porque es una característica muy específica de la violencia. Y la otra tiene que ver con el ejercicio de poder. Lo común es que las violencias se dan cuando hay desigualdades de poder, ¿sí? Cuando hay alguien que es más fuerte, ya sea intelectualmente o porque tiene más poder político o porque tiene más recursos económicos o porque es quien manda en la casa, por lo que sea, pero tiene más poder que la otra persona y se siente con el derecho de lastimar o de ofender o de violentar a la otra persona. Entonces nos preguntaremos si la agresividad es violencia. Existe una confusión muy constante y es muy común entre agresividad y violencia. Y esta confusión se debe a que se piensa que la violencia es natural en los seres humanos. Y aquí hay una noción equivocada. Lo que es natural en los humanos es la agresividad. Todas las personas, ¿sí?, tenemos un instinto químico y biológico que nos hace responder y activarnos cuando tenemos riesgo o cuando tenemos peligro. Y esta agresión, esta agresividad, opera de la misma manera en un cerebro femenino que en un cerebro masculino. O sea, tanto mujeres como hombres tenemos ese instinto y podemos reaccionar con agresión si enfrentamos una situación de peligro, ¿sí? Sin embargo, la ciencia nos ha demostrado que la violencia no es instintiva, que la violencia constituye una elección o una decisión de actuar de manera informada y aprendida de quien maltrata, pero que se trata de un sistema que no es definitivo. Es decir, los circuitos neuronales que se mueven y que se activan cuando aprendemos a ser violentos y actuamos con violencia, también pueden desaprenderse y modificarse por el aprendizaje y por la cultura, ¿sí? Entonces, no es un sistema. Las personas que pueden llegar a ser violentas no siempre van a ser violentas, pueden también desaprender esa violencia, porque no es natural, porque es aprendida y porque es cultural, ¿sí? Esto nos da mucha esperanza en el sentido de que nos permite ser conscientes de que podemos reeducarnos para no reproducir la violencia, porque tenemos en el cerebro una cuestión que le llamamos plasticidad neuronal, y que esto es, nuestro cerebro puede aprender una cosa, asimilarla, adaptarla, apropiársela, aplicarla, pero también puede desactivarla y desaprenderla y aprender otra nueva forma pacífica, armoniosa, dialogada de resolver, por ejemplo, las situaciones o de atender los conflictos, ¿sí? Entonces, en este sentido, desde la infancia, nuestro cerebro se va moldando de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo y el entorno nos enseña a procesar las emociones y a producir sentimientos y a actuar en frente a ellos de manera pacífica o de manera violenta, ¿sí? Entonces, aquí hay una clave muy importante. Se trata de que es muy importante que entendamos que nuestra programación para autoprotegernos, o sea, esta agresividad instintiva que nos permite reaccionar y protegernos, no puede justificar por ningún motivo la opresión y la violencia hacia los otros. Una cosa es defendernos y otra cosa es oprimir, lastimar, segregar y excluir a otros y a otras. La cultura, como bien les decía, propicia entonces la respuesta y la resolución violenta de los conflictos, ¿sí? Es algo muy aprendido, ¿no? Si bien es cierto que hay algunas situaciones en donde los casos pueden detectarse que tienen un aprendizaje a la violencia genéticamente porque fueron historias y vivencias
muy particulares de violencia desde muy pequeñitos o desde el vientre, lo común es que es algo que aprendemos en la sociedad. El ambiente, la educación y el medio propician o no propician la violencia, ¿sí? Y en ese sentido, la manera distinta en que educamos por género, esto es, la manera diferenciada en que educamos a los niños y a las niñas desde muy pequeñitos, ¿sí? Hace que puedan aprender o no aprender esta violencia. Y entonces, lo que vamos haciendo las sociedades, por lo menos las sociedades contemporáneas, es que asumimos que los niños tienen una tendencia natural a actuar con violencia y que les gusta y que tienen esta respuesta instintiva y natural a ser violenta, y entonces les impulsamos y les fomentamos más la violencia a través de juegos bélicos, juegos de guerra, justificamos y decimos, ay, bueno, son pleitos de chavitos, hombre, es normal, son chavos, ¿no? Pero si dos niñas se agarran del chongo y se están desgreñando, no decimos son pleitos de chavitas. Vamos, intervenimos y les decimos, las niñas no se jalan los pelos, no se pelean, ¿no? Entonces, intervenimos de manera diferenciada con unos y con otros. Y estas maneras diferenciadas en los niños les enseñan a valorar los actos y los instrumentos violentos como forma legítima de resolver problemas y de convivir. Y por el contrario, el tipo de juegos y juguetes que permitimos a las niñas y a las chicas fomenta en ellas el cuidado, la atención de los otros y de las otras, la docilidad, la ternura, ¿sí? En las niñas y en las chicas, asumiendo que ellas por naturaleza, ¿sí? Desean ser maternales, desean ser cuidadoras, desean atender a los otros y proteger a los otros en términos de cuidados y en términos de responsabilidad, de cariño y de afecto, ¿no? Y entonces vamos haciendo esta educación diferenciada que puede resultar en una trampa terrible que normaliza las violencias que son inaceptables. Entonces pensemos qué relación tiene esta masculinidad tradicional o machista con la violencia, ¿sí? Es un hecho que no podemos negar que muchísimos de los problemas de la violencia que hoy se viven están relacionados con el comportamiento de los varones, con el comportamiento de los hombres. Por eso resulta tan importante detenernos a pensar y a reflexionar qué estamos haciendo en la forma en cómo educamos a los varones desde pequeñitos, que fomenta y impulsa y valida y justifica que sean violentos con otras personas y entre ellos mismos, ¿sí? Entonces, la educación y la socialización de género coloca a los chicos con un montón de mensajes y un montón de, le llamamos mandatos, porque son como órdenes, ¿sí? Que los van metiendo en una caja que los teóricos le denominan la caja de la masculinidad, los estudiosos de las masculinidades le llaman caja de masculinidad, porque pareciera que es una caja que los constriñe y que no les permite buscar otra forma distinta de ser y de actuar y de pensar como varones. Y entre ellas, algunos de los mandatos que podemos encontrar está: los niños o un verdadero hombre no llora y no expresa emociones. Es agresivo o dominante por naturaleza. No demuestra miedo o debilidad. Es heterosexual por naturaleza. Le gusta tener el control de todo, incluyendo a las mujeres. Es valiente, fuerte, atlético. No necesita ayuda de nadie. Es exitoso y ambiciona el éxito, ¿sí? Y le gusta la toma de decisiones. Tiene que mantener económicamente y sostener económicamente a su familia, y no actúa como nena o como mujercita o como chiquilla, ¿no? O como decimos erróneamente, o como marica, ¿no? O como un hombre que no es hombre, desde esta visión tradicional machista y discriminadora, ¿no? Entonces, lo que resulta esta caja de mandatos de la masculinidad es que, por supuesto, que hay muchísimos varones que no se identifican de manera natural con ella, ¿sí? Que les necesitan expresar sus emociones abiertamente, que no quieren ser exitosos, que no quieren ser el sostén de su familia, ¿sí? Que no se consideran a sí mismos ni valientes ni atléticos, ¿no? Sin embargo, estos mandatos los van haciendo que se repriman y que tengan que cumplir socialmente con estas expectativas, y los va limitando fuertemente, ¿sí? Y lo que va haciendo es que vaya normalizando, porque todas estas actitudes llevan detrás una normalización de las conductas violentas. Para demostrar que eres hombre, te tienen que gustar los deportes extremos, te tiene que gustar tomar y no preocuparte si estás tomando y conduciendo. Te tienes que demostrar que eres bueno para las riñas. Entonces, un montón de cuestiones para demostrar su masculinidad que los ponen en riesgo y que además los ponen a ejercer la violencia contra otros hombres o contra otras personas.
El machismo, entonces, tiene muchísimo que ver con la violencia, porque esta imagen de la masculinidad tradicional es la imagen del macho típico tradicional, ¿sí? Pero el machismo no es un concepto aislado, no es un concepto teórico, es una noción que permea nuestra cultura y que está instalada en las familias, en las escuelas, en la sociedad, en los medios de comunicación, en la música, en todos los elementos que nos rodean en los que nos desenvolvemos, ¿no? Y lo que tiene detrás esta idea del machismo es la idea del masculino universal del poder humano. Es decir, el hombre como quien ejerce el poder y quien está naturalmente preparado y listo para tomar las decisiones en el mundo, para ejercer el poder en la política, para ejercer el poder político, para ser el mandamás en la casa, para ser el mandamás en la pareja. Este es el ideal que está detrás de la noción de machista, ¿sí? Y a la vez idealiza la violencia como un medio y como un fin y como un instrumento coercitivo. O sea, les autoriza a los varones a usar la violencia para corregir a los hijos, pero también para controlar a la mujer si él considera que no le está siendo fiel, o también para controlar a sus trabajadores y a sus empleados, a los que trabajan con él. Entonces va normalizando y permitiendo que la violencia sea parte de su manera de relacionarse y de convivir, ¿sí? Y así el maltrato machista tiene una dirección o una intencionalidad muy clara y muy definida, porque el machismo, finalmente, esta idea del masculino universal, jerarquiza y dice, el hombre, el que tiene el poder y el que de verdad vale, es el que tiene recursos económicos, el que tiene recursos políticos, el que tiene el poder y el control en ese momento, y todos los demás que están debajo son menos, ¿sí? Y por lo general, quienes son menos son las mujeres, los niños, las niñas, las y los jóvenes, las y los ancianos, las personas con discapacidad y las personas que pertenecen a las comunidades LGBT, porque están, digamos, fuera de esta norma de ideal masculino universal, ¿sí? Es entonces que lo que sucede es que la manera en la que educamos y socializamos a los niños, a los jóvenes y a los varones, les enseña que hay otras personas que valen menos, que hay otras personas que tienen menos valor. Y a la vez, que esas personas son de su propiedad, ¿sí? Son mi mujer, si la pareja o la novia es mi mujer, es mía, y yo decido qué quiero o no quiero. El hijo o la hija son míos, son mis hijos, y yo sé lo que es bueno para ellos, y yo decido por ellos, ¿sí? El trabajador o la trabajadora que colabora con ellos es mi empleado, es mi trabajador, y entonces yo también decido cómo le pago, cómo le otorgo derechos o no, cómo lo trato, ¿no? Y entonces terminamos, al ver a las personas y a los seres humanos como propiedad, terminamos objetivizándolos, tratándolos como objeto. Y esto es especialmente visible con las mujeres, ¿no? Tratar a las mujeres como objeto, lo cual termina, ¿sí?, acentuando y permitiendo la violencia hacia las mujeres. Esta gráfica y la gráfica siguiente las tomé de una charla que les recomiendo muchísimo de un afroamericano maravilloso que se llama Tony Porter, que es un tipazo, y su plática se llama A Call to Men. Está en las TED Talks y se les recomiendo muchísimo, y de ahí tomé esta gráfica. Y la siguiente también. Es así entonces que si tratamos de comprender cuáles son las bases que fundan o que justifican o que sostienen la violencia hacia las mujeres, encontraríamos en esa base, ¿sí?, a todos los hombres. Y aquí en general, cuando platico esta situación, siempre encuentro mucha resistencia y me dicen, oye, pero no todos los hombres, ¿no? Cuando hablo y digo todos los hombres, no me refiero a que específicamente cada hombre, cada ser humano varón, ¿sí?, es por esencia violento, pero sí a que cada ser humano varón, por lo menos en el mundo contemporáneo, ¿sí?, vive en un contexto muy patriarcal, muy machista, que termina justificando el que la violencia sea parte de su manera de relacionarse en el mundo y de entender el mundo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, cuando digo a todos los hombres, es que todos de alguna u otra manera estamos siendo afectados por el machismo. Y ahorita voy a hablar también de qué manera las mujeres también entramos en ese juego y también nos afecta y también somos muchas veces machistas, ¿sí? Entonces, digamos que la cultura machista está cargada
de valores y de referencias culturales que permiten que las cosas sucedan y se mantengan, que permiten que las violencias y los malos tratos sucedan y se mantengan, ¿sí? Y entonces, de esta manera de educar a los varones, ¿sí? Hacia la violencia contra las mujeres o contra las minorías como los niños, los ancianos, las niñas, las jovencitas, las personas con discapacidad, las personas LGBT, ¿sí? Esa violencia de género es algo que empieza también a normalizarse y hay una sola franja. Y esta franja empieza a normalizarse, por ejemplo, en la violencia en el noviazgo, ¿sí? En esta autorización que pueden tener los novios, pero también las novias, de controlar el teléfono de la chica, el controlarle cómo va vestida, el controlarle si con quién sale o con quién no, si tiene amigas o no tiene amigos, que se vincula fuertemente con la violencia en la pareja y con la violencia doméstica o la violencia en el hogar, ¿no? Esto, por supuesto, también está normalizado con la pornografía, ¿sí? Que lo que hace es objetivizar los cuerpos de las mujeres y plantear a las mujeres como objetos sexuales, como objetos de deseo para el placer de los hombres, y no al revés, ¿no? Por otro lado, también justifica el que los varones puedan imponerse tanto en el hogar, en la familia, como también en el trabajo, ¿no? O también normaliza este tipo de situaciones donde los hombres pueden hacer aproximaciones indeseadas y no sentir que están siendo incorrectos, sino pensar que es algo perfectamente válido porque, bueno, pues ellos lo que quieren es conquistarla y claro que ella seguramente quiere ser conquistada por ellos, ¿no? Entonces, de ahí al acoso callejero, al acoso en el trabajo, al acoso sexual y al hostigamiento sexual, hay otro pasito muy pequeñito que normaliza este tipo de conductas y este tipo de violencias, ¿sí? Y, por supuesto, si empezamos a normalizar y les parece que es parte natural del ser varón y parte que está muy chida del ser varón, pues entonces después lo que tiene que ver con el abuso sexual o con la violación también les parece permisible. Hay un solo pasito, ¿no? Y de ahí, por supuesto, a la violencia extrema, que terminaría siendo el feminicidio, hay otro pasito, ¿no? Entonces, por supuesto que son muchos escalones y muchos pasos. Sin embargo, resulta muy importante reconocerlos y visualizarlos todos para darnos cuenta que si no atendemos la violencia desde la raíz, desde la violencia cultural y estructural, ¿sí? Difícilmente vamos a poder erradicarla y terminar con ciclos de violencia tan extremos que estamos viviendo en nuestro país. ¿Sí? Con frecuencia yo escucho frases en las que nos dicen, pero bueno, las responsables del machismo terminan siendo las mujeres. ¿De qué se quejan ustedes si ustedes son las responsables del machismo? Porque ustedes educan a los machos. Siempre que escucho esa frase, la verdad es que se me ponen mis chinos de punta y se me paran un poco los pelos y digo, ¡ay! No es así, la cosa no es así de sencilla, ¿no? Aunque ciertamente hay una parte de razón, porque educamos a los chicos y a las chicas, tanto las mujeres como los hombres. El hecho de que las mujeres asumamos más todavía la crianza y los cuidados de los hijos no quiere decir que los varones no eduquen. Los varones, al estar presentes o al no estar presentes, educan, ¿sí? Al sancionar o no sancionar, educan. Entonces, lo que tiene que ver con la educación lo hacemos las mujeres y los hombres, pero también habemos mujeres machistas, ¿sí? Que le llamamos, es lo que llamamos mujeres hembristas, ¿sí? O mujeres que formamos parte de este hembrismo. Y les voy a explicar cómo estas dos parecieran ser cara de una misma moneda porque las dos son parte de una violencia sistémica estructural que debe ser intervenida desde la raíz y no solo desde sus consecuencias. O sea, no tendremos que actuar a la violencia solamente al ver las consecuencias, a ver el daño que ya se hizo, sino al revés, irnos al fondo para poder transformar desde abajo y poder trabajar para erradicarla, ¿no? Entonces, repasando, el machismo son todas aquellas actitudes, comportamientos, prácticas y dichos que sostienen que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Y no lo dicen así de explícito, ¿sí? O sea, no dicen, el hombre es por naturaleza superior a la mujer, ¿sí? Pero un chiste que se burla, ¿sí? Y que se ríe y que se burla de la mujer como objeto sexual, ¿sí? O que se burla de una mujer que tiene sobrepeso, por ejemplo, es un chiste que termina diciendo las mujeres que no están guapas, las mujeres que no son sexys, no valen. Y entonces es esta visión de quién decide quiénes valen y quién no vale, ¿no? Entonces,
Así van todas estas actitudes que no es que lo digan explícitamente, pero son estos que llamamos luego micromachismos, porque son estas actitudes y conductas cotidianas que van permitiendo y avalando que el machismo se instaure, ¿sí? Y por otro lado, tenemos las actitudes que forman parte del embrismo, que son las actitudes y las prácticas machistas que reproducimos las mujeres con el fin de mantener algunos privilegios que nos otorga la alianza con el poder machista, ¿sí? O sea, todas esas mujeres que finalmente terminamos justificando, por ejemplo, ¿sí?, al varón que es infiel y culpando a la mujer con la que ese varón es infiel y decimos, no, claro, es que ella es una robamaridos y él no tiene nada que ver, ¿no? Y culpamos. Entonces somos nosotras las propias vigilantes de este orden social y de que este orden social se mantenga, ¿sí? Las que nos criticamos cómo estamos vestidas, si tenemos buen aspecto o no, si somos buenas mamás o no, si descuidamos a los hijos por trabajar o no los descuidamos. Todas estas actitudes que nos dividen, que nos ofenden unas a otras y que nos, digamos, que nos fraccionan en términos de solidaridades entre mujeres, no son actitudes naturales, son actitudes aprendidas también, porque nos dicen que el ideal de toda mujer es encontrar una pareja, un hombre que te cuide, que te proteja, que te mantenga, y entonces lo vemos como la meta absoluta, y todo lo que se interponga en nuestro camino a esa meta absoluta, ¿sí?, pues es nuestro enemigo. Y entonces ahí vamos dándole codazos a quien se nos ponga enfrente, teniendo estas actitudes hembristas, que lo único que hacen es enaltecer las actitudes machistas y mantenerlas y conservarlas. Entonces veamos cómo en esta situación de la cultura machista ambos tenemos mucho que ver y tenemos un papel fuerte y muchas acciones que trabajar para erradicarlas. Por ello me parece tan importante que podamos encontrar estrategias para deconstruir esta violencia, para desarmarla, para desactivarla y fomentar, por el contrario, actitudes respetuosas, tolerantes, armoniosas, pacíficas, que fomenten la igualdad entre todas las personas. La igualdad entre los sexos, pero la igualdad entre todas y todos, ¿sí? Y en este sentido, creo firmemente que la educación no violenta es una herramienta de cambio fundamental, ¿sí? La educación no violenta también la van a encontrar teóricamente como educar en igualdad o como coeducación o como educación para la paz, ¿sí? Son, digamos, que las aproximaciones todas buscan, ¿sí?, erradicar las violencias en las relaciones entre las personas y construir relaciones mucho más equitativas, mucho más justas y mucho más armoniosas para todas y para todos. Esta educación no violenta tiene, digamos, 4 acciones fundamentales que tendríamos que poder ejercer. La primera tiene que ver con la libertad o con la liberación, ¿sí?, que están incluidos en la caja de la masculinidad, pero que también están incluidos en toda una serie de mandatos que tenemos hacia las mujeres, de las mujeres tienen que ser amables, tienen que ser cuidadoras, tienen que ser dóciles, todas las mujeres quieren ser madres, todas las mujeres quieren casarse, todas las mujeres tienen que esperar a que el hombre sea quien tenga la iniciativa en la sexualidad. Todos estos mandatos, la idea es que podamos reventarlos y tronarlos y decir, cada persona puede decidir qué le viene bien a sí mismo mientras seamos respetuosos unos con otros, ¿sí? Todos podemos desarrollarnos de las mejores maneras y no tiene que haber una sola forma de ser hombre y una sola forma de ser mujer, que es la que nos dictamine a todos. Por otro lado, tenemos el gran reto de desaprender, que como bien les decía, es mucho más fácil aprender que desaprender. Y sobre todo porque desaprendemos cuando hacemos conciencia de que aquello que aprendimos no nos viene bien a nosotros o no le viene bien a los demás. Y entonces hacer esa conciencia y poder encontrar qué pasos seguir para desaprender, para desactivar ese mal aprendizaje, por así llamarlo, requiere de muchas habilidades, de mucha conciencia y de mucha paciencia, pero sí se puede, ¿no? Y por otro lado, va de la mano la tarea de la reflexión, ¿no? Y una reflexión que sea más allá de nada más ponernos a pensar, sino ponernos a pensar en cómo pensamos y en cómo actuamos, y cómo eso que pensamos y actuamos influye y afecta negativamente a los otros, ¿no? Y genera muchas veces desigualdades y desventajas en las relaciones. Para poder entonces generar cambios que nos permitan renovarnos como personas, ¿sí?, transformarnos como personas para ser personas mucho más justas, mucho más pacíficas y mucho más igualitarias en todos los ámbitos de nuestra vida. Y a mí esta imagen me gusta mucho porque de alguna manera representa, digamos, todos los elementos que influyen para que la sociedad funcione y para que el orden social y cultural siga funcionando, ¿no? Y entonces está la familia, la casa, la escuela, la iglesia, la sociedad, los medios de comunicación, el Estado y todas sus instituciones.
todos tenemos que entrarle a hacer un ejercicio profundo de educación no violenta para poder transformar y actuar de manera no violenta y poder transformar las relaciones hacia la igualdad, ¿no? Y aquí me refiero todos en todos los momentos de nuestra vida. O sea, hay que trabajar con los niños y con las niñas, por supuesto que es una tarea fundamental, pero con las y los jóvenes y también entre nosotros como adultos y ser muy críticos y muy reflexivos a cómo nos estamos relacionando en nuestros espacios de vida cotidiana para poder detectar qué cosas estamos haciendo que no están siendo tan propicias del respeto y de la igualdad para poder transformarlo. En este sentido, entonces, construir una cultura de paz o crear una cultura de paz implica valorar positivamente las características consideradas femeninas, y lo pongo en otro color, femeninas desde la igualdad. Y le pongo en otro color la palabra femeninas porque socialmente las hemos etiquetado como femeninas, pero son características humanas. El cuidado, la preocupación por los otros, la solidaridad, el querer estar apapachados, eso no es femenino. ¿Sí? Hay muchísimas mujeres que no quieren y que no son nada de eso. ¿Sí? Y no por eso no son femeninas, no por eso no son mujeres. ¿No? Sin embargo, hemos etiquetado socialmente y hemos dicho, esas son las actitudes femeninas y hemos etiquetado el éxito, la competencia, la proveeduría, la violencia, el machismo, el instinto sexual, todo eso como masculino, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es darle valor, porque no se ha valorado, a todas estas habilidades que son humanas, que son de los hombres y que son de las mujeres, que las podemos desarrollar ambas, ¿sí? Para reconocerlas y valorarlas, ¿sí? Y que nos permitan desarrollarlas pudiendo dar un trato de justicia elemental a todas las personas con las que convivimos. Y en este sentido, desaprender el machismo y la violencia requiere de ciertas actitudes que me gustaría compartirles para ir cerrando. Una primera es la escucha activa y atenta. Si yo considero que todas las personas son valiosas, que todas las personas son pensantes, son capaces de decidir y de decir qué quieren para su vida, tengo que poder desarrollar una escucha activa y atenta para poder escuchar qué piensan, qué necesitan y qué desean, en lugar de yo imponerles lo que yo creo y considero que es mejor para ellos y para ellas. Y esto está, aquí estoy hablando de que desde chiquititos podamos escucharlo. Obviamente todos los procesos y todas las habilidades se van desarrollando y fortaleciendo conforme vamos adquiriendo mayores capacidades y vamos madurando. Pero escuchar la voz de los niños y de las niñas desde pequeñitos es clave para generar la igualdad y para erradicar las violencias. Por otro lado, fomentar la colaboración equitativa. ¿Sí? Esto tiene que ver con todas estas actitudes en donde todos jalemos parejo, en donde asumamos los retos en la casa, en la escuela, en el trabajo, de manera equitativa, de acuerdo a las habilidades y a las capacidades que todos tenemos. Y no digamos, estas tareas son de la mujer y estas tareas son de los hombres. Vamos diciendo, para esto yo soy muy bueno, para esto tú, y si no soy tan bueno, puedo aprender, y le entramos a aprender y nos repartimos equitativamente las tareas y las responsabilidades. Otra clave importante es democratizar el hogar. Los hogares y las casas y las familias a veces son el espacio menos democrático o más antidemocrático que hay. ¿Sí? Tendemos como padres de familia a mirar desde la visión adultocéntrica, o sea, solo centradas en la misión del adulto, las necesidades de los otros y a imponer las nuestras, ¿no? Vamos aprendiendo a dialogar, a conversar y a llegar a acuerdos en común en el hogar para poder de veras tener espacios democráticos en donde todos formemos parte igual de importante en la toma de decisiones que nos competen a todos y a todas. La tolerancia y el respeto a las diferencias, ¿sí? La identificación y el reconocimiento de las emociones, la empatía, el cuidado de las y los demás, y hacer del cuidado una tarea que podemos asumir tanto mujeres como hombres, ¿sí? La feminización del cuidado es una de las situaciones más fuertes que tenemos y que fomenta la desigualdad porque las mujeres están teniendo que entonces tener triple y cuádruple jornada porque te tienen que hacer cargo de todas las tareas de cuidado de sus familiares y de sus seres directos. Vamos equilibrando esas tareas, vamos enseñando a los niños y a los varones a ser cuidadores y vamos generando mayores equilibrios. Desarrollar habilidades para resolver conflictos pacíficamente, expresar los sentimientos como la ira, el enojo y la frustración sin abusar del poder. Estos sentimientos no son sentimientos negativos, son sentimientos y emociones que todos vivimos. La cosa es cómo los expresamos. Si yo para expresarlos voy y ofrendo al otro, voy y arraso al otro, o voy y golpeo al otro, pues ahí no estoy sabiendo expresarlo adecuadamente. Tengo que poder decirle que estoy furiosa, pero
con respeto y con cuidado de la otra persona. Y por otro lado, el juego y los juguetes, verlos como posibilitadores de habilidades, de destrezas, de roles y de formas de ser pacíficas e igualitarias. Vamos haciendo conciencia y permitamos a los niños y a las niñas y a los chicos y a las chicas elegir los juguetes que les atraen, sin fijarnos que si son de un género, que si no, que si fomentan ciertas habilidades o no. Vamos acercándoles a una multiplicidad de gama de juguetes y de juegos para que puedan desarrollar una multiplicidad de habilidades y de destrezas que les permitan ser mucho más completos en su desarrollo. Y ya se me está yendo el tiempo, ahí voy. Perdón. Van, por último, 2 laminitas con una serie de tips. Desde la cuna y durante toda la vida. Esto es desde la infancia, la adolescencia, pero también en la adultez. Si nos están cayendo 20 ahorita como adultos y como personas adultas, vamos haciendo ejercicios para tener estos cambios en todos los espacios de nuestra vida. Aunque seamos personas adultas, incluso personas adultas mayores, podemos desde la reflexión y la conciencia hacer los cambios, no hay duda. No existe un sexo débil y un sexo fuerte, no hay. Simplemente somos, ¿sí?, seres sexuados con cuerpos, ¿sí?, sexuados y con características particulares, pero nadie es débil ni nadie es fuerte, simplemente somos humanos, ¿sí? No hay personas superiores a otras. Se trata de entonces forjar masculinidades y feminidades responsables, cuidadoras, solidarias, libres, no violentas, pero también autónomas, seguras, independientes, únicas y felices, tanto niños como niñas con toda esta gama de habilidades y de posibilidades. Reconocer que padre y madre son responsables de la crianza y de la educación de las y los hijos. Ambos impulsan, o no, el machismo y la violencia. Y ambos tienen que entrarle si queremos trabajar por generar estos cambios. Hay que abrir espacios de seguridad en los que se aprenda a pedir ayuda. Generalmente dejamos que las niñas sean, y las jovencitas y las chicas sepan y aprendan a pedir ayuda, pero a los chicos y a los varones no les enseñamos a reconocer sus vulnerabilidades y a saber pedir ayuda. Hay que enseñarles también para que puedan identificarlo y que también puedan pedir ayuda para también entonces tener capacidad de ofrecerle. Reconocer que la violencia machista nos afecta a todas y a todos. Garantizar los mismos derechos, libertades y responsabilidades. Esto es súper importante y por eso lo pongo en morado. Tenemos que buscar y procurar, cuando estamos dando un ascenso en nuestro trabajo a un empleado o a una empleada, preguntarnos si le estamos dando el ascenso al varón, decir, a ver, ¿estoy tomando en cuenta a todas las mujeres que también tienen la misma preparación o no? ¿Sí? Si le estoy dando un permiso a mi hijo para llegar a le digo que ella a las 11 porque es mujer, ahí no estoy dando los mismos derechos ni las mismas libertades. Entonces, si me preocupa la seguridad, hagamos y tomemos acciones para cuidar de la seguridad de las personas, pero démosles los mismos derechos, las mismas libertades y las mismas responsabilidades a todos y a todas. Hay que enseñarles a identificar los actos de desigualdad y hacer algo al respecto. Si cachan y observan una injusticia, verbalícenla para que aprendan y se den cuenta que no nada más miramos y decimos, chin, qué injusto es el mundo, qué triste está nuestra sociedad. No, hay que hacer cosas para acabar con las desigualdades y las violencias. Detener cualquier chiste, broma, ofensa o burla machista o violenta. Ser muy conscientes de que nadie está al servicio sexual de nadie en una relación. Ambos están, el uno para el otro o para la otra. Las parejas no son propiedad de nadie. No hay que usar nunca la violencia como forma de resolución. Esta otra noción me parece súper importante. Fomentar desde pequeños la amistad entre niñas y niños y entre hombres y mujeres. Esta parece una recomendación o un tip muy, muy sencillo y muy bobo a lo mejor, pero tiene que ver con que desde chiquitos les enseñemos a valorar la amistad en ambos, en niños y en niñas, y a valorar profundamente la amistad como algo que nos va a permitir tener una vida plena en muchísimos aspectos. Y así van a dejar de ver a los chicos, a las mujeres, como un objeto de conquista y como algo que se tiene que conquistar y que en una etapa determinada de la vida nada más pasan y entran a la preadolescencia y ya tienen que dejar de ser amigos de las chicas porque ahora hay que verlas como novias. No, hay que buscar romper con esa esencia, con esa noción cultural para poder fomentar una verdadera amistad entre niños y entre niñas que pueda durar hasta nuestra etapa adulta y dejar de pensar que las mujeres y los hombres que somos amigos y que nos encanta vernos y que nos queremos un montón, tenemos necesariamente
que tener una atracción erótico-afectiva. Eso no tiene por qué ser así si podemos realmente ser buenos amigos y buenas amigas. Cuidar nuestro lenguaje. Vygotsky, que es un neurólogo soviético maravilloso que falleció hace muchos años, nos decía que el lenguaje configura el pensamiento, ¿sí? La manera en la que yo hablo dice y refleja cómo pienso y cómo actúo. Vamos transformando nuestro lenguaje para poder transformar nuestro pensamiento y nuestro actuar. No subestimar a nadie y ser justos y justas en todo momento, evitando las etiquetas, porque estas siempre o casi siempre contienen prejuicios y estereotipos que inhiben la libertad. Hacer de la educación una herramienta para sacarle la vuelta a la violencia y al machismo es atrevernos a construir ese mundo justo, libre e igualitario que hemos llegado a soñar. Aquel que transforme el espacio social en un lugar y en un tiempo en que la violencia y la desigualdad dejen de ser parte de la cotidianidad. Muchas gracias. Les voy a compartir nada más las referencias bibliográficas que tomé para preparar la plática y nos vamos con mucho gusto a dialogar y a conversar y a atender sus preguntas y sus dudas. Excelente, muchas gracias por Paola. Muchísimas gracias por nociones tan valiosas y ideas tan importantes que nos compartes hoy. Creemos también desde Fundación Marisa que educar en igualdad es el camino para lograr relaciones más justas y eso es lo que buscamos, una sociedad y un Jalisco, un México más igualitario y más justo. Gracias también por retomar la noción del cuidado, cómo ha sido históricamente pues cosa de las mujeres cuando puede ser algo que sea compartido y cómo desde casa podemos empezar a cambiar estas nociones y la forma en la que vivimos. Muchas gracias. Entonces, por favor, si tienen preguntas, ahora es el momento. Tenemos ya un par que voy a compartirte para que nos puedas, por favor, comentar. Nos dicen, la educación es un factor y otorga una alternativa para resarcir la violencia. Como responsabilidad del Estado, si no la asume, ¿qué alternativas podemos desarrollar? ¿Cuáles sugieres desde tu experiencia? Muchas gracias. No sé quién planteó la pregunta, pero muchas gracias por tan pertinente pregunta. Efectivamente, creo que lo que tiene que ver con la atención de las violencias es atacarlas y acotarlas nos corresponde a todos en la sociedad, ¿no? Y nos corresponde, digamos, a todas las instituciones sociales. O sea, le corresponde a la escuela, le corresponde a la familia, le corresponde a la iglesia, le corresponde a los medios de comunicación y le corresponde, por supuesto, al Estado. El Estado tendría que poder garantizar una educación igualitaria, una educación no violenta y una educación amplia y de calidad para todas y para todos. Sin embargo, esta realidad no es un hecho en nuestro país y en muchísimos países del mundo y latinoamericanos especialmente nos damos cuenta que no es una realidad. Entonces, en ese sentido, creo que la sociedad conformada por las familias, ¿sí?, y por las comunidades, podemos hacer también una labor fundamental para contrarrestar a veces este desequilibrio que no siempre se da de atención educativa adecuada en la educación pública del Estado, ¿no? Y entonces, ahí, por eso yo decía, daba como tips muy generales, pero tips que podamos llevar a la crianza y a la educación y a la convivencia y a las relaciones en la familia, pero también en la comunidad, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, cuando les planteaba esta noción de democratizar el hogar, ¿sí?, en la medida en que de verdad podamos hacer de las hogares y las familias democráticas en donde todos y todas participen por igual, tenga igual de importancia la voz del papá, de la mamá, del hermanito mediano y del hermanito menor, ¿sí?, que la de la abuelita que también está viviendo con nosotros. Si damos de verdad ese espacio de que todos formemos parte de lo que nos sucede como comunidad pequeñita que es la familia, y si tenemos un problema, cómo lo resolvemos y todos opinamos y todos participamos, vamos democratizando estos espacios y haciendo que todas las voces sean igual de valiosas, que no haya desequilibrios en las relaciones de poder y que entonces se vayan formando bases de mucho mayor igualdad, que también podemos traspolar a la comunidad, ¿no? Entonces, un chico o una chica que vive en una familia así, no puede ser, si en su casa dicen, estamos teniendo ahorita que el papá se quedó sin el trabajo y estamos solo pudiendo sostenernos con el trabajo de la mamá. ¿Qué podemos hacer entre todos para resolver esta situación? Y si empiezan todos a opinar y a decidir, y a decir, pues podemos gastar menos en cosas que no necesitamos. Y yo también, yo sé hacer galletas y las puedo vender. Y empiezan todos a opinar,
¿sí? Y a participar de esa resolución. Cuando miren también las carencias y las situaciones que pasan en su comunidad, también van a querer actuar e intervenir, ¿sí? De manera pacífica, de manera resolutiva y de manera solidaria con la comunidad. Entonces, a mí me parece que ir formando hogares y comunidades solidarias y democráticas, en donde todas y todos podamos participar y ser reconocidos como valiosos en esa participación, es clave fundamental para erradicar también las violencias. Excelente, muchas gracias, Paula. La otra pregunta que tenemos es, ahí llegó una más. Te leo esta primero y luego la otra. Nos preguntan si el esquema de la educación no violenta para educar para la paz es similar a las acciones no violentas de Gene Sharp. Sí son. Finalmente, incluso las acciones no violentas y la palabra no violencia, hay algunos teóricos que incluso las ponen como una sola palabra, la no violencia o acciones no violentas, que justo tiene que ver con todas estas acciones alternativas para enfrentar situaciones de conflicto, porque no quiere decir, una educación no violenta no quiere decir una educación sin conflictos. Los conflictos son parte de la vida cotidiana, son parte de las relaciones humanas y no son negativos si sabemos cómo enfrentarlos y los enfrentamos como una oportunidad para aprender, ¿no? Entonces, estas acciones no violentas son justo todas estas formas de comportarnos y de relacionarnos y de atender las situaciones de conflicto sin lastimar al otro, sin agredir al otro, sin menospreciar al otro, ¿no? Y entonces van fomentando maneras adecuadas de resolver que no denosten a nadie, ni a uno mismo ni a otro, porque la educación no violenta no quiere decir que nos dejemos maltratar, ¿no? Hay mucha gente que cree erróneamente que decir, no, es que yo le enseño a mi hijo a que no sea violento, y entonces me dicen, no, Paola, es que se tiene que defender. Yo digo, claro que se tiene que defender. Defenderse tiene que ver con esta noción instintiva que yo les decía de la agresión, poner un alto a la agresión. Pero podemos poner el alto a la agresión diciendo, no, no me pegas, no, no me gritas, no, no me explotas, no, no me pagas menos de lo que merezco, ¿no? Podemos poner, hay muchas formas de no permitir los abusos sin que sea violentando al otro, sin que sea tener que actuar con agresión, con violencia, ¿no? Buenísima, Paula, muchas gracias. Pues bueno, tenemos tiempo para una más. A todas y todos, sepan que cuando termine esto le voy a pasar a Paola todos los mensajitos de felicitaciones y agradecimiento que nos están llegando y te comparto esta última. Dice, felicidades, Paola. Hoy escuchamos a un presidente que dice que somos las mujeres las que debemos cuidar a nuestros padres. Este principio ha permeado el quehacer del gobierno y mi preocupación es su impacto en la educación pública. ¿Qué sugieres qué se puede hacer para que en México y en todos los estados comencemos a trabajar por una educación no violenta? Quizás un tip sería comenzar a trabajar en lo local para después pasar a lo nacional. Claro, súper pertinente reflexión que haces. Cuando pones el ejemplo de nuestro presidente, que dicho sea de paso es un presidente muy machista, muy machista, muy conservador y muy machista, esta idea que le parece tan romántica y tan idealizada, porque cualquiera diría, ay, sí, las familias mexicanas son tan lindas y tan amorosas, y las madrecitas mexicanas son tan lindas y tan abnegadas que cuidan a todos, lo único que hace es reforzar, ¿sí?, esta idea de que le corresponde a las mujeres ser las cuidadoras, ¿sí? Y esa es su tarea principal. Y entonces no permite que todas y todos nos hagamos corresponsables de estas tareas de cuidado, ¿no? Entonces, por supuesto que una primera recomendación es hay que visibilizar, hay que conversar sobre estas frases de nuestro presidente tan desafortunadas, pero hay que desmontarlas y hay que decir, no, las madrecitas mexicanas, ni madrecitas, ni abnegadas, ni cuidadoras todas, ¿sí? Podemos ser cuidadoras si otros colaboramos y si otros le entramos y podemos algunas ser y otras ni siquiera quieren serlo, ¿no? Entonces, esta idea de que todas tenemos que ser, vamos también desmontándolo y vamos enseñándole a los hijos, a los nietos, a los esposos, a los tíos, a los abuelos, a también ser cuidadores, para que la carga del cuidado no recaiga exclusivamente en las mujeres. Ya no lo decía Erika Loyo en su plática de hace dos meses, que fue muy valiosa también, y que la pueden localizar ahí en la página de la Fundación Marisa, y que decía que es muy preocupante porque no nos estamos dando cuenta, ¿sí?, que si no nos entrenamos y nos preparamos y nos capacitamos para ser cuidadores y cuidadoras, todas y todos, no vamos a tener quien nos cuide cuando seamos mayores y adultos mayores de mi generación para abajo,
Vamos a empezar a tener problema de tener quien nos cuide y no vamos a tener. Entonces, más vale que nos pongamos las pilas y que asumamos ese reto, que además lo que hace es unirnos solidariamente unos a otros y nos enseña, si yo aprendo a cuidar al otro, no puedo ser violenta porque lo aprecio, lo quiero, me acerco y tengo esa proximidad con él o con ella, ¿no? Y entonces actúo con afecto y con aprecio. El cuidado es afecto y aprecio y reconocimiento del valor de la otra persona, por eso le cuido. Hay que enseñar entonces a todas y a todos a mostrar ese afecto y ese cuidado y esa atención hacia los demás. Excelente. Muchísimas gracias. Pues ahora sí se nos termina el tiempo. Solo para terminar, agradeciendo a todas y todos los que nos han acompañado. Termino preguntándote, Paola, que nos piden cómo pueden contactarte y si puedes recomendarnos un libro. Ah, claro. Bueno, ¿se sigue viendo Sí. la presentación? Sí, la bibliografía. Ah, ahí está. Todos esos libros los tomé yo para esta presentación. La verdad es que todos son muy buenos. Si quieren así algo como más cotidiano, para que no sea tan educativo, el de Tú haz la comida, que yo cuelgo los cuadros, Trampas y tramposos en la cultura de la desigualdad, de Miguel Lorente, es muy bueno, porque nos lleva a pensar a mujeres y a hombres cómo caemos en las trampas que fomentan la violencia y la desigualdad, y que a todos van a ver que van a encontrar un montón de sacos que todos nos ponemos y que decimos, chin, a mí me pasa, y es muy fácil de leer y muy amigable, se los recomiendo mucho. Pero todos estos, la verdad es que son bastante buenos para pensar en la educación no violenta y para buscar maneras de relacionarnos y de convivir de manera pacífica y respetuosa entre unos y otros. Y me pueden contactar en mi correo es paola-lazo@hotmail.com. Ahí me pueden buscar, y también si no a través de la fundación, Ani me pasa también los mensajes, por supuesto. Claro que sí, pues ahora sí llegamos al final de esta charla. Paola, muchas gracias. Tenemos muchísimos mensajes de agradecimiento que te haré llegar en su momento. Y a todas y todos, pues gracias por acompañarnos en este que fue el cuarto webinar, videoconferencia de Fundación Marisa. Sigan pendientes de nuestras redes sociales, en donde estamos publicando mes a mes los temas que haremos. También, por favor, si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos, estamos con toda la disposición de buscar quien hable de los temas que quieren escuchar. Entonces, pues muchas gracias. Nos pueden buscar en redes sociales. Tenemos Twitter, Facebook e Instagram y estamos como Fundación Marisa. Muchas gracias de nuevo, Paola, y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todas, qué gusto verles. Un beso a cada una y un beso a cada uno. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, Ani.